registro por si quieren volver a consultar después este tema del curso. Y ahora les voy a compartir. Déjenme ver dónde tengo la planificación, porque estoy con un montón de documentos, como les decía. Estamos con el asunto de la acreditación, entonces ustedes no tienen que preocuparse de eso hasta varios años más, porque están en una marcha blanca del ministerio que se les da a todas las carreras nuevas, digamos, ¿no? Hasta que salgan los primeros egresados. Ahí ya les empiezan a pedir acreditación y bueno, ahí su escuela tiene que hacer el esfuerzo. Aquí está la planificación. Creo que les expliqué esto, pero se lo explico de nuevo. Presencial, estos números que están aquí, ¿ya? Son las horas totales durante un semestre de dedicación a la actividad curricular. En total son 150 horas. Entonces ustedes la dividen siempre por 18, que es la cantidad de semanas que tiene el semestre. Entonces si la dividen por 18, van a obtener la cantidad de horas presenciales y autónomas que tienen que dedicar a la actividad curricular, ¿ya? Ahí hagan la cuenta ustedes para que esté todo, digamos, en orden. Hay una actividad de tercer semestre ya. Aquí no, me sorprende que no aparecen prerequisitos. Ya eso lo voy a hablar con la escuela, digamos. Debería aparecer un prerequisito aquí abajo, que es el curso anterior, ¿no? Que el curso de introducción al cálculo, porque evidentemente es un prerequisito. Y dice que es una actividad curricular que se ubica en el nivel inicial, ¿ya? De formación, es decir, en los fundamentos de la ciencia, de la carrera de geología. Ahí hay una discordancia, si se fijan, me parece que aquí dice segundo, debería ser segundo semestre, ¿cierto? Le vamos a borrar ahí. ¿Ya? Esa es la primera corrección. Es de segundo semestre según la descripción, y de hecho es así. ¿Ya? Y pertenece al área de formación disciplinar. Se refiere a que son las ciencias más puras, ¿ya? Así como tienen química, biología, etc. Es una formación disciplinar. Aunque en el contexto de ustedes, todas las ciencias relacionadas con geología son formación disciplinar, ¿ya? ¿Qué no es formación disciplinar? Por ejemplo, los cursos de inglés. Eso es una formación, tiene otro nombre, no recuerdo en este momento cómo se llama. Pero pertenece a otra área, digamos. Dice que una actividad de carácter teórico aplicado, entonces tenemos que ver modelos relacionados con el cálculo en algún momento, una vez que ya tengamos los fundamentos. Está relacionado con las propiedades de la derivada, que eso es lo que vamos a discutir un poquito hoy día a grosso modo, así como para tener una idea de lo que queremos desarrollar. Eh, Implementando esos fundamentos de la derivada en la resolución de problemas, ¿ya? O sea, lo que yo les decía, ahí vamos a ver algunos modelos, cómo resolver algunos problemas con este concepto nuevo que le llamamos derivada. Y por supuesto que sean problemas que tengan alguna relación con el contexto disciplinar, ¿ya? Con las ciencias de la Tierra o derechamente con la geología o biología, etc. Eso vamos a ver algunos modelos que se relacionen ahí. Y el otro concepto importante del curso, y les voy a conversar un poquito cuál es la relación entre los dos, es la integral, ya que otro ente matemático, digamos, que forma parte de un todo en lo que se refiere al contexto del cálculo, ¿ya? La palabra cálculo en matemática tiene varias, ¿cómo decirlo?, interpretaciones. Uno cuando habla de cálculo puede hablar de hacer cuentas, ¿cierto? De sumar, restar, etc. Está haciendo un cálculo. Pero la palabra cálculo con mayúscula, digamos, ya a secas, tal como suena, se refiere a un área de la matemática, ¿ya? El cálculo es una teoría que se desarrolló a partir del 1600 aproximadamente, que tiene que ver con variaciones, ¿ya? Yo les voy a especificar eso hoy día a qué me refiero. De hecho, le llamaban cálculo variacional inicialmente, pues pasó a ser solamente el cálculo. Y las variaciones se refieren a simplemente cambios en los fenómenos que son dinámicos, o sea, que están en movimiento. Por ejemplo, cuando un automóvil cambia de velocidad o varía su distancia recorrida, ¿ya? Ese tipo de cambio.
Entonces, el cálculo se refiere a un modelo de ese tipo de situaciones, ¿ya? Y engloba una teoría bastante extensa, pero en resumen podríamos decir que el cálculo se divide en cálculo de derivadas o cálculo diferencial, también se llama así, y cálculo integral, que se refiere a un ente matemático que está relacionado más con un aspecto geométrico del área, ¿ya? Esos dos objetos, integral y derivada, están muy bien relacionados por un teorema que se llama el teorema fundamental del cálculo, que es lo que vamos a ver. Entonces lo que hacemos es ver dos grandes bloques y vemos la conexión entre esos dos grandes bloques, ¿ya? Eso es lo que, digamos, esencialmente el curso. Y toda su arista. Aquí, no sé si... Ah, me sonó un correo, parece. No tiene nada que ver con el curso. Sí. ¿Ya? Entonces, bueno, la descripción, ustedes la pueden leer tranquilos después, dan una serie de definiciones y aspectos importantes de la teoría que se va a ver, pero yo creo que en resumen de todo este párrafo que está aquí, podemos decir que lo que intentamos nosotros es ver el cálculo de variaciones, que involucra la derivada de la integral, en el contexto de las ciencias de la Tierra, ¿ya? O la ciencia, digamos, más básica, que tenga alguna conexión con la carrera, por supuesto. Después dice que, bueno, la metodología del curso, ¿cierto? Incorporación del lenguaje científico, eso lo vamos a hacer de manera transversal todo el tiempo, ¿ya? Te han aprendido un montón de lenguaje científico ya con los cursos anteriores, van a seguir aprendiendo un poquito más. Lo importante es enfocarlo a la resolución de problemas, ¿cierto? Utilizar mucho software, ¿ya? Eso no lo vamos a dejar este semestre, todo lo contrario, este semestre va a aumentar el uso del software, ¿ya? Con respecto al primero. Vamos a implementar un poquito más de software en nuestro aprendizaje. Y algo súper importante, tener claro cuáles son los resultados de aprendizaje de la actividad curricular. Hay que tener en cuenta que ustedes están en un modelo formativo por competencias, ¿cierto? Yo creo que le han hablado un montón de veces de eso. Eso implica que hay habilidades que tienen que desarrollar a través del tiempo y cada actividad curricular o cada curso aporta de alguna manera esas habilidades, ¿ya? Que ustedes tienen que ir desarrollando. Y esas habilidades que le llaman competencias o subcompetencias están siempre descritas en cada curso. Y normalmente no significa que ustedes vayan a obtener esa habilidad al final de un curso, sino que a través de varias actividades curriculares o varios cursos ustedes van a desarrollar esa habilidad. Ese es como el esquema, ¿cierto? Y aquí están bien escritas, por ejemplo, son súper generales. Se fijan, elaborar propuestas eficientes, creativas, innovadoras a problemas geocientíficos a partir de los saberes de ciencias básicas y ciencias de la Tierra, acorde a las demandas propias de su quehacer profesional, bajo una perspectiva del desarrollo sustentable del territorio. Es súper general, ¿cierto? La idea es desarrollar esta habilidad a partir de varias actividades curriculares, ¿ya? Entonces, lo que se hace es dividir esa competencia en subcompetencias, ¿ya? Aquí hay otra un poquito más específica, y esas subcompetencias, a su vez, se dividen en lo que llamamos los resultados de aprendizaje, que esos son los que especifica realmente digamos, la actividad curricular. Eso es lo que lo caracteriza. Entonces, estos resultados de aprendizaje son como un tercer nivel. Primero está la competencia, que es lo más general, digamos. Después viene la subcompetencia, que es un desglose de esta competencia genérica, que ustedes la tienen que tener súper clara ya. Lean las competencias, porque eso no corresponde a una actividad curricular, sino que corresponde a varias, ¿ya? Y en el momento en que se midan las competencias, que es en un curso que se llama un hito, ¿cierto? Un hito evaluativo, ustedes tienen que tener clarito qué es lo que les van a pedir. Entonces, qué es lo que se evalúa. Y esas son estas habilidades que se describen aquí arriba, ¿ya? Entonces siempre tienen que leerlas y tenerlas bien claras a qué se refiere, ¿ya? Fíjense que muchas apuntan a una expresión, lenguaje, por ejemplo, a referencias bibliográficas, a qué se refiere válida y confiable, por ejemplo, que hayan pasado por algún editorial, que hayan sido aceptadas por la comunidad de científicos en geología, por ejemplo, ¿ya? Algún paper, qué sé yo, eso se refiere con válida y confiable, ¿ya? No simplemente un blog de una persona en internet, porque eso no tiene ninguna edición, entonces
puede ser solamente una opinión, ¿cierto? Entonces eso nosotros aterrizamos finalmente en los resultados de aprendizaje, que es lo que nos convoca en la actividad curricular, que son estas mini subcompetencias, ¿ya? Que son un desglose ya bien específico, que se refiere exactamente a este curso. Por ejemplo, el primero dice relacionar elementos propios del cálculo diferencial, o sea, tienen que tenerlo siempre presente, en la resolución de problemas matemáticos. O sea, estamos en el contexto del cálculo diferencial o el cálculo de derivadas, que es un objeto que ustedes todavía probablemente no conocen, pero que van a conocer, ¿ya? Pero por lo menos el resultado de aprendizaje tienen que saber, tienen que conocerlo, ¿ya? Así como la modelización, es decir, prácticamente crear problemas a partir de situaciones concretas, ¿ya? Del quehacer de la ciencia, en situaciones reales de geología, analizando la realidad a partir de uso de datos geocientíficos mediante el criterio de distintas fuentes válidas y confiables. Se fijan que ahí tiene que ver con la subcompetencia que vimos recién, ¿ya? De las fuentes válidas y confiables, o sea, que tengan un respaldo serio, científico, aceptado por la comunidad. Un libro, por ejemplo, que ha pasado por un montón de editoriales, ya es una fuente válida, ¿cierto? Porque ya ha sido revisado, se han encontrado errores, etcétera, ¿ya? Entonces, eso tiene un poquito de la subcompetencia, pero además es bastante específico con que habla de resolver problemas en el contexto del cálculo diferencial, es decir, utilizando las herramientas del cálculo diferencial. Porque ustedes pueden resolver un problema de mil maneras, ¿ya? Hay muchas maneras de resolver un problema. Pero el contexto, en este caso, se refiere al cálculo diferencial, ¿ya? O sea, son las herramientas que se intentan desarrollar aquí. En otra actividad ustedes podrán utilizar otra herramienta para resolver el mismo problema, probablemente, o algo más complejo, ¿ya? Pero eso es lo que hay que tener claro. Ese es el primer resultado de aprendizaje que corresponde por un orden de la universidad, digamos, una estructura general, corresponde a una primera unidad, ¿ya? O sea, ustedes lo pueden decir que el resultado de aprendizaje no es una unidad, eso es una habilidad a desarrollar, pero está relacionada directamente con una unidad que se llama la derivada, ¿ya? Ese es el nombre de la unidad, digamos, y donde se trata de desarrollar esa habilidad. Ese es el punto. Y los numeritos que yo pongo aquí, que tengo en rojo, no sé por qué, vamos a corregir al tiro. Esos se refieren a la dedicación en horas presenciales y horas autónomas que ustedes tienen que, digamos, cuánto tiempo tienen que dedicar para desarrollar esto, según la estructura, como les digo, del programa que se diseñó para la carrera. Eso no es algo que yo invente, sino que es algo que copié directamente desde la planificación de la actividad, ¿ya? Por lo tanto, es algo que no podemos modificar. Ni siquiera si estamos de acuerdo todos en el curso de modificarlo, eso no se puede modificar, porque para hacer ese tipo de cambio habría que hablar con el comité curricular de la carrera y plantearle a ellos la situación. Si es que, no sé, se dedicaran, se requirieran más horas, etc. Pero no es algo que nosotros podamos hacer. Lo que sí podemos modificar son la cantidad de semanas que dedicamos a un cierto contexto. Eso sí lo podemos cambiar, ¿ya? Porque eso ya va a depender de cómo vamos nosotros avanzando. Entonces, la primera unidad relacionada con este resultado de aprendizaje que se llama la derivada se refiere al cálculo diferencial, esencialmente, y primero establece los fundamentos, o sea, ¿qué es la derivada? ¿Qué significa en un contexto real o una situación concreta la derivada? ¿Ya? Luego, ¿qué significa en el contexto matemático puro? ¿Ya? ¿Qué significa la derivada desde el punto de vista matemático, geométrico? ¿Cómo se calculan estas derivadas? Eh, ¿Para qué sirven, digamos? ¿Cuál las aplicaciones o la razón de ser de estas derivadas? Y bueno, como están íntimamente relacionadas con las funciones, también vamos a hablar de funciones que se les puede calcular su derivada, qué significa calcular la derivada de una función, qué interpreta esta derivada según lo que interpreta la función, ¿cierto? Ustedes saben que las funciones tienen un montón de interpretaciones, son modelos, por lo tanto puede significar muchas cosas. Y bueno, entonces, ¿cómo se interpreta la derivada en cada caso? ¿Ya? Eso es algo que tenemos que conocer. Y otros aspectos técnicos de la derivada, por ejemplo, qué significa una derivada implícita,
cómo se derivan coordenadas polares. Eso de las normas APA me llamó la atención. Y no sé si a ustedes les llama la atención porque la norma APA se refiere a un tipo de citación, ¿cierto? O un formato de texto que se utiliza mucho en publicaciones de algunas disciplinas, algunas científicas, otras no muy científicas. Se refiere a cómo tienen que escribir el texto en el fondo, cómo tienen que citar autores, cómo tienen que espaciar las oraciones, tiene un montón de especificaciones. Pero yo lo encontré fuera de contexto con el programa, porque estamos hablando del cálculo diferencial y de repente nos aparece una temática que es normas APA. ¿Ya? Lo voy a conversar con el comité, porque me parece curioso. ¿Sí? Eso, porque dentro de las publicaciones científicas, de hecho yo les mostré una publicación científica de geología el semestre pasado, esa publicación no estaba en norma APA, estaba en una estructura que probablemente pertenece a la revista donde estaba publicada, porque cada revista tiene su formato. Algunas usan norma APA, otras no. Entonces yo no sé si sea algo que se les pasó o realmente tenemos que conversar de eso en algún momento, y si es así, bueno, yo les puedo conversar un poquito de la norma APA, pero no lo veo fuera de contexto, a eso voy. ¿Ya? Pero está bien. Entonces, la primera columna, como les había explicado en el primer curso, esta columna se refiere siempre a los ejes temáticos o temas. ¿Ya? Son específicamente los temas que vamos a tratar. Y la tercera columna, que dice criterios y procedimientos de evaluación, tiene que ver con el resultado, directamente con el resultado de aprendizaje. ¿Ya? Es decir, qué es lo que tienen que hacer ustedes para alcanzar esa habilidad, ¿ya? O ese resultado de aprendizaje. Tiene que ver con identificar. Se fijan que identificar es un verbo que tiene que ver con poder reconocer cosas, ¿cierto? Ahí ya no me voy a meter los aspectos técnicos porque muchos de ustedes primera vez que se encuentran con derivada, entonces no me van a entender lo que quiero decir. Pero identificar un cierto fenómeno, ¿ya? Calcular, utilizar estos conceptos, derivada para dar respuesta a ciertos problemas, ¿ya? Interpretar resultados, ¿cierto? Interpretar parámetros dentro de un problema, las variables, cómo cambia el problema si cambio las variables, etcétera. Aplicar, que es un resultado súper importante, ¿ya? Poder aplicar todos estos fundamentos científicos a la resolución de algún problema. En el caso de la derivada, lo vamos a aplicar recurrentemente a problemas de optimización. ¿Qué significa? Bueno, tal como lo dice la palabra, es optimizar, por ejemplo, recursos, eh, que puede ser maximizar recursos o minimizar gastos, por ejemplo, en el contexto de la economía, ¿ya? O en el contexto de los recursos en general, ¿cierto? La optimización se refiere a eso, o sea, encontrar si tenemos un problema que requiere una maximización o una minimización de recursos de algún tipo, de alguna índole, bueno, podemos aplicar la derivada para justamente encontrar esos máximos y mínimos, ¿ya? En un problema de contexto. Y lo otro está relacionado más con las competencias genéricas. Entonces, eso tiene que ver más con las citaciones que ustedes hacen de bibliografía. Por ejemplo, si me dan algún argumento en alguna respuesta donde diga según el artículo tanto o el libro tanto, etcétera, esa información tiene que ser válida, ¿cierto? Tiene que ser una bibliografía que sea aceptada o que haya sido respaldada de alguna manera. Lo mismo con el empleo de citas, ¿ya? Pero aquí dice, fíjense que de acuerdo a las normas trabajadas y las usa para desarrollar la temática expuesta. Yo tengo la impresión de que las normas trabajadas se refiere a las normas APA, ¿ya? Que de nuevo me causa mucha curiosidad que restrinjan tanto porque formatos hay muchos para escribir. Entonces, que sea solo las normas APA me produce curiosidad, lo cual voy a consultar y después se lo hago saber. ¿Ya? Entonces eso es como curioso. Vamos a dejarlo así como en rojo. Interesante eso. Y este semestre yo los voy a liberar un poquito de calificación más numérica y vamos a hacer evaluaciones, vamos a dividir nuestras evaluaciones en formativas y sumativas. ¿A qué se refiere? Las evaluaciones formativas
son evaluaciones comunes y corrientes, ¿ya? Pueden tener que ver con varias cosas. Pueden ser evaluaciones escritas, pueden ser algo que yo les pida que simplemente me describan la respuesta de un problema de manera oral, o puede ser que les pida algún informe, ¿cierto? Algún trabajo. Y que aporta, por supuesto, al aprendizaje, que van a ser bastante seguidas, ahí están las fechas. Y por otro lado está la evaluación sumativa, ¿ya? Que tiene que ver más con las evaluaciones a las que están acostumbrados. Todas son súper importantes, porque todas aportan al resultado de aprendizaje, pero en términos numéricos, es decir, de calificación que vaya al sistema, la evaluación sumativa es la que aporta, ¿ya? La evaluación formativa no aporta numéricamente al sistema, pero se evalúa de todas maneras, de alguna manera. O sea, yo, por ejemplo, yo les voy a pasar una evaluación, les voy a pedir que la realicen y les voy a dar una rúbrica o una pauta de evaluación, ¿ya? Donde ustedes van a poder autocalificarse o autoevaluarse con respecto a lo que han hecho y van a saber qué nivel tienen, y por supuesto que voy a poder retroalimentarlo en el sentido de que les voy a poder decir cuáles son los errores más comunes, ¿cierto? Que se cometió, cómo se pueden solucionar esos errores, cómo se pueden trabajar. Y ustedes mismos tienen que decirme, ¿sabe que yo me autoevalué, vi estas falencias y cómo se pueden solucionar, o qué se puede hacer para poder avanzar en ese sentido? Entonces, las evaluaciones formativas son súper importantes. La única diferencia es que no aportan numéricamente al sistema, pero sí aportan al resultado de aprendizaje. O sea, no hay que saltárselas. Ese es el tema. ¿Ya? No se las salten, porque son tan importantes como las sumativas, ¿ya? Y bueno, ya todas tienen su fecha. Los instrumentos con los que se evalúan, como les describo aquí, son pautas de evaluación o rúbrica, que significa que yo les puedo entregar los resultados de la evaluación, cada uno con su medida numérica, para que ustedes vayan viendo obtener una calificación, o bien una rúbrica donde se indica si la evaluación estuvo insuficiente, regular, buena o muy buena, ¿cierto? O sea, que es una escala más parecida a las escalas de Likert, ¿ya? Que son más, miden de manera literal, ¿ya? Pero como les dije, son todas súper importantes. En la segunda columna hay una descripción más o menos general de las actividades que se van a realizar, ¿ya? Bastante general en realidad, pero ustedes pueden ir viendo eh, cuál es la línea guía, digamos, de lo que vamos a ir haciendo para alcanzar cada uno de estos criterios. Y en la columna 4 están los recursos y la bibliografía. Ahora, yo me apegué este semestre a la bibliografía en la que ustedes tienen acceso, ¿ya? Desde el punto de vista de la universidad. Yo igual puedo compartirles el libro y otros apuntes que tengo, pero, pero por lo menos en la planificación me apegué a los recursos que existen en la universidad, en la biblioteca, ¿ya? Y por supuesto no en la biblioteca presencial, porque la biblioteca presencial tiene un montón de recursos más, ¿ya? Pero yo sé que muchos no pueden acceder a eso, entonces me apegué más a la biblioteca digital, ¿ya? Entonces, uno de los libros propuestos, que es George Thomas, un libro bastante bueno de cálculo, dejé el link un poquito más abajo, ahí les voy a mostrar en un momento, ¿ya? Y aquí abajo les dejo los capítulos que corresponden a cada uno de los temas que vamos viendo. Ahí están los capítulos, algunos con secciones, otros capítulos completos que vamos a tener que ver. Guía de ejercicios, que ya tengo una, pero como les dije, no tengo UCM virtual, por lo tanto se las voy a compartir ahora en el Teams. Y ahí ustedes la hacen llegar por, no sé si ustedes tienen su grupo de WhatsApp de repente, pueden hacerle llegar a sus compañeros la guía, los que no tuvieron oportunidad de estar en el Teams. Material escrito, como les dije, les puedo compartir apuntes y otro material que pueda servir para complementar, ¿ya? Las diapositivas que voy presentando también, las pizarras, ¿cierto? Todo eso es material escrito y audiovisual que podemos ir analizando. Y una vez que tengamos la plataforma, ya puedo publicar algunos videos y cosas para ir complementando un poquito el aprendizaje de la temática de lo que estamos haciendo. Entonces, no voy a describir las otras dos unidades porque son aspectos muy técnicos
y solamente quería mostrarles así como el aspecto más general de la estructura, ¿ya? Todas tienen la misma estructura, solamente van cambiando los temas. Ahí tienen otro resultado de aprendizaje distinto, ligado a otra unidad, ¿cierto? Con una bibliografía que también está descrita aquí al lado, ¿ya? Pero la estructura se fijan que en general es la misma. Hay unas evaluaciones formativas, evaluaciones sumativas, cuánto aportan el resultado de aprendizaje, cuánto aporta a la actividad curricular en general, ¿ya? Ahí dice que un 35%, la anterior creo que también era lo mismo, 35%. Eso está descrito en el programa original de la carrera, ¿ya? En el proyecto formativo al que ustedes deberían tener acceso siempre. Eso es público, así que tienen que tener acceso. El proyecto formativo, por si no lo saben, estoy seguro que le han dicho, pero les repito aquí para que esté claro, es el libro que describe todo el perfil de egreso de la carrera, es decir, lo que requiere la universidad de un profesional de la geología. ¿Cuáles son los pasos para convertirse en un profesional de la geología? Eso es el proyecto formativo. Y a eso ustedes tienen que tener acceso, ¿ya? Ese libro se lo pueden pedir a la dirección de escuela y se los tienen que entregar. Y ahí ustedes van viendo todo lo, digamos, es extenso porque describe todas las actividades curriculares y todo lo que se pide para llegar a formarse como geólogo. Entonces, todos los resultados de aprendizaje tienen la misma estructura. Al final aparece un 30% que es el último, digamos. Y después vienen algunos aspectos administrativos. Por ejemplo, bueno, lo típico, ¿cierto? Ponderación de las 3 unidades o 100% mayor o igual a 4,0. Ahora, recuerden que aquí va probablemente, ¿ya? No me han dicho nada desde la escuela, pero hay que preguntar, ¿ya? Porque si hay CAP, si hay apoyo, entonces hay que incluirlo aquí en el porcentaje, ¿ya? La asistencia mínima en condiciones normales de actividad presencial es un 70% el primer año. Luego creo que baja a un 60% y luego es libre. A partir del tercer año creo que la asistencia es libre, ¿ya? Salvo en algunas actividades que sean de laboratorio que requieran un 100% de asistencia. Pero en el caso de las actividades de ciencias básicas, por ejemplo, lo que tiene que ver con matemática, estadística, física, me parece que el porcentaje es un 70, y luego un 60 y luego es libre, ¿ya? Primer año por lo menos un 70. Ahora, yo dejé claro ahí que el semestre actual no es obligatoria, no es mandatoria en el sentido de aprobación, pero sí se lleva un registro de esta, ¿ya? Y después les pido que siempre me avisen en caso de una situación de que no puedan asistir a una clase, me mandan un correíto. El semestre pasado yo tengo registro de que muchos me mandaron correo avisándome que no podían asistir por tal y tal motivo, ¿ya? Yo eso lo dejé como un registro, así que es bien importante tener eso. Y después de estos aspectos administrativos viene la bibliografía, ¿ya? Fíjense que hay un montón de libros aquí que están propuestos. El libro al que yo hago referencia en la cuarta columna es este libro que está acá. Y ahí si ustedes, bueno, en el mismo Word que yo les voy a enviar esta planificación, por supuesto, ahí ustedes hacen con la tecla Control, le hacen un clic y los va a enviar a una página que es de la universidad, donde pueden acceder al libro de manera digital, ¿ya? Y bueno, quiero revisar el link, así que le hice clic, ahí ustedes ingresan su contraseña, ¿cierto? Todo el cuento de seguridad y van a poder acceder a este libro, ¿ya? Ese es el libro que vamos a utilizar inicialmente, el que vamos a seguir. Por supuesto que los otros libros de la bibliografía se pueden utilizar de manera complementaria para ir viendo ejercicios o otras definiciones o ejemplos, etcétera, ¿ya? Pero este es el que por lo menos yo sugiero en la columna que está descrita en la planificación. Entonces, van al capítulo sugerido, según la planificación, y creo que ahí van a tener acceso, creo que es por capítulo el acceso, ya no es como no sé si se puede descargar el libro completo, me parece que no, ¿ya? Pero por lo menos el acceso es por capítulo y obviamente pueden descargar el capítulo, ¿ya? Eso sí,
Entonces, si se dan el trabajo, pueden llegar a descargar el libro completo, pero, pero por lo menos pueden revisar por capítulo, ¿ya? Que eso es importante. Entonces acceden ahí mediante la planificación directamente, o si quieren buscar otros libros, bueno, acceden a la página de la biblioteca, que es CIVIP, ¿ya? UCM, o Bibliografía UCM, y ahí pueden buscar más recursos, ¿ya? Hay un montón de recursos, por carrera incluso, o recursos digitales de otro tipo, ¿ya? Es una fuente bien grande de información. Y para ustedes gratuita con su contraseña. Sí, obviamente no es de acceso público, pero ustedes ahí pueden acceder como estudiantes. Em, Déjenme volver a la planificación. Ya. Y hay un montón de libros más. Fíjense que hay una bibliografía que es obligatoria en el sentido de que estaba propuesta en unas condiciones de presencialidad, donde ustedes podían acceder a la biblioteca física. ¿Ya? Entonces, hay algunos de estos libros que no están digitales. Hay otros que sí, yo les puedo compartir algunos de estos libros, por ejemplo, esos dos están digitales, se los puedo compartir, pero no están en la biblioteca de manera digital, están de manera física. ¿Ya? Lo mismo con los otros libros que están más abajo. Entonces, bueno, esto fue diseñado para condiciones de presencialidad. Entonces, online, obviamente, va a haber problemas con los recursos, pero si alguien... no, de hecho, yo les voy a compartir estos libros, de todas maneras, ¿ya? Pero no es de la universidad, entonces es un tema un poquito más delicado. ¿Ya? Y los otros recursos, por supuesto, que vamos a trabajar siempre con PDF, pizarra virtual, que es la que hemos trabajado desde el semestre pasado, que es el Open Board, la Teams, el UCM virtual en cuanto se habilite. Y software, aquí no hay ninguno propuesto, pero nosotros siempre nos vamos por... Ah, sí, ahí están propuestos, estaban un poquito más abajo. Está el software matemática, está Octave o MATLAB, ustedes ya saben que es lo mismo, prácticamente. Symbol Lab, que son software que se utilizan online, ¿ya? Maple o Maple, que es un software súper conocido en matemática. También les puedo mostrar ahí alguna, algunos, digamos, modelos en Maple. Derive, que también es un programa antiquísimo, muy conocido. Y vamos a poner aquí GeoGebra. No es de mis favoritos, pero tiene una interfaz bastante agradable, así que también lo voy a dejar como opción, ¿ya? Entonces, no sé si hasta ahí desde la planificación surge alguna inquietud, alguna consulta, la estructura general, digamos. Porque obviamente no nos podemos meter mucho en tecnicismo ahora, porque yo les puedo hablar de qué es el teorema de Taylor, pero necesito mucho que conozcan muchos conceptos antes de hablar de eso. Entonces sería como en términos muy generales hablar del teorema de Taylor en este momento, ¿ya? Por ejemplo. Entonces, sin entrar en tecnicismos muy detallados, no sé si habrá alguna inquietud hasta ahí de la planificación. Lo único que queda ahí consultar, que eso es obligación mía, preguntarle a la escuela a qué se refieren con ese tópico que está ahí, ¿ya? Eso yo creo que lo voy a preguntar hoy día. Y queda de tarea para ustedes, obviamente que es su obligación leer detalladamente esta planificación, conocer las competencias, ¿ya? Que les pide la escuela, leer los resultados de aprendizaje, conocerlos también. No sé si está escribiendo. No puedo acceder al chat todavía, por alguna razón. Está raro porque
A ver si puedo acceder desde otro lado. Ah, ya. Ahí puedo acceder al otro chat más general porque el- el chat de aquí de la reunión no sé qué pasa. ¿Ya? Entonces, tarea para ustedes, primera tarea, leer bien esta planificación, sobre todo tener claro el contexto, ¿ya? Si tienen alguna consulta con respecto al contexto, por supuesto que yo no voy a poder responder todo de las competencias generales, o profesionales o genéricas, pero lo que yo pueda responder, les voy a responder, y lo que no pueda responder, le voy a pedir al director de escuela que haga alguna, digamos, retroalimentación con respecto a eso, porque son competencias genéricas, son de toda la carrera. Lo que yo sí les puedo responder aquí, ahora o en el momento que se les ocurra cuando lean ustedes la planificación, son a qué se refiere con los resultados de aprendizaje específicos, ¿ya? Yo se los puedo responder en cualquier momento yo y no hay que ir más lejos con eso. Bueno, y cualquier criterio de evaluación o eje temático que ustedes tengan duda, me consultan una vez que lo lean y les voy a compartir de inmediato una guía, aquí al ladito, y ahí me apareció el chat, pero todavía es un tema de lentitud nomás, ya todavía no me aparece cómo adjuntar archivos, así que en cuanto pueda adjuntar archivos ahí, les dejo la primera guía y la planificación. Ahí aparece algo, parece. Entonces, ya, ahí, aquí les voy a dejar la planificación que acabamos de ver y les voy a dejar una guía de ejercicio. Para muchos va a ser chino mandarín en primera instancia, porque no hemos entrado todavía en detalles de esto. ¿Ya? Pero esencialmente es lo siguiente. Yo les voy a hablar así como del curso a grosso modo, de manera muy genérica, para que ustedes ya tengan una primera idea de lo que queremos ver. No sé si ahí voy a poder. No, está conectada todavía. Estoy esperando que se conecte la pizarra por si acaso. Si se le ocurre alguna consulta por mientras, me la pueden plantear. No, denme un segundo para ver cómo puedo conectar la pizarra. Dejar silenciado un momento y vengo al tiro. Ya, ahí sí. Eh, Problema ahí de conexión. Entonces, la idea de lo que vamos a ver es trabajar con problemas variacionales primero, que tienen que ver con el cálculo diferencial. Voy a anotar por acá. Diferencial. Esto tiene que ver con variaciones. Y eso no es un término tan técnico. Variaciones se refiere, por ejemplo, como les mencioné, a un cambio de temperatura. ¿Ya? Eso es una variación. Cambio de velocidad también, una variación. Entonces lo vamos a estudiar desde el punto de vista matemático, las variaciones de fenómenos dinámicos, y los vamos a relacionar de alguna manera
con un tema que se llama el cálculo integral. ¿Ya? Que tiene que ver con un aspecto más geométrico que concreto. ¿Ya? Y en realidad son dos aspectos geométricos súper claros. El primero tiene que ver con la recta tangente a una curva. ¿Ya? Entonces ustedes tienen una curva cualquiera. Esa curva es una función que describe un fenómeno dinámico, por ejemplo, una velocidad. ¿Ya? La velocidad de un vehículo, por ejemplo. Esa es una curva, ¿cierto? Son datos que ustedes pueden graficar. Nosotros ya eso lo sabemos por los polinomios, ¿cierto? Ya trabajamos con un montón de funciones que eran un conjunto de datos que nosotros podíamos graficar, ¿cierto? Entonces, la variación se estudia desde el punto de vista de la pendiente de una recta, ¿ya? De una recta que es tangente a una curva. Entonces, por ejemplo, intersecta un punto ahí, ¿ya? De manera tangente, y la pendiente, que es de lo que vamos a conversar en un momento también, de la tangente a esta curva, es lo que llamamos la variación del fenómeno, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si esta función está representando la velocidad de un vehículo, la pendiente de la recta tangente va a representar la variación de la velocidad, que nosotros en términos técnicos le llamamos aceleración, ¿cierto? Cuando ustedes aceleran un vehículo, cambian la velocidad, o sea, varían ese fenómeno. Es una variación. Y eso lo vamos a relacionar directamente con otro aspecto geométrico que tiene que ver, y parece una cuestión súper lejana, pero en realidad están muy bien relacionados, con el área bajo la curva que describe el fenómeno de evolución o de movimiento, ¿ya? Esa área que está ahí abajo, la voy a dibujar así como en rojo, es lo que le vamos a llamar una integral. ¿Qué relación hay entre estos dos? Tiene mucho que ver con las probabilidades y estadísticas, ¿ya? Por si hay alguien que le gustan las probabilidades y estadísticas. Vamos a verlo desde este punto de vista. Imagínense que tenemos una curva, ¿ya? Voy a llamar f de x, la voy a dibujar aquí, y hay una función que yo voy a definir a partir de un cierto valor, de un dato a, y supongamos que llega hasta b, que es un rango de medición, ¿cierto? Entonces, supongamos que yo voy a definir la siguiente función. F mayúscula, para diferenciarlo del F minúscula, de x, lo que me entrega es el área hasta el valor x. ¿Qué quiere decir? Que yo tomo un x aquí cualquiera, y esta función f mayúscula mide todo el área bajo la curva hasta ese x. ¿Ya? Área desde el punto de vista geométrico, o sea, en unidades al cuadrado, centímetros cuadrados, metros cuadrados, o lo que sea, ¿ya? Cualquier unidad cuadrática. Entonces, esta función f mayúscula, que mide el área bajo la curva, ¿qué relación tendrá con la pendiente de la tangente? Fíjense que si yo hago, por ejemplo, marco otro valor aquí, x más h, o sea, un poquito, le estoy sumando un número, ¿cierto? Ese h es un valor que yo estoy sumando, así que está un poquito a la derecha. Y calculo f de x más h. ¿Qué voy a obtener? Todo el área, pero esta vez hasta el valor x más h, todo el área grande. Entonces, si ustedes restan f de x más h, le restan f de x, ¿qué se obtiene ahí? Toda esta área que está acá. La voy a dibujar en verde mejor. Aquí está. Toda esa área que está ahí, ¿cierto? Porque es el área grande, todo el área amarilla, digamos, menos el área roja. Entonces me quedaría toda esta parte, digamos, que está churada ahí, ¿cierto? Yo les aseguro que eso tiene una cierta relación con la función f de x. Vamos a poner aquí como un símbolo de esta colita chancho que es como aproximación, ¿cierto? Símbolo de aproximación. Está relacionado de alguna manera con la función f de x, con un fenómeno bien sencillo, que van a entender de inmediato, estoy seguro. Bueno, y si no lo entienden me preguntan. Fíjense que yo puedo calcular esa misma área verde simplemente encerrándola en un rectángulo que estoy dibujando en rojo,
yo sé, y ahí puede que me reclamen, yo sé que la parte de arriba no es una recta, es una curva, ¿cierto? En azul, pero yo estoy trazando una recta que se aproxima a la curva, aproximadamente la curva. ¿Ya? No es exactamente igual, pero es una recta que se apega bastante. Si yo calculo el área de ese rectángulo en rojo, sería base por altura, ¿cierto? Como el área de cualquier rectángulo. La base, fíjense que mide h, que es la distancia de x a x más h, ¿cierto? Esa es la distancia. Entonces la base es h. Y la altura, bueno, yo la puedo medir aquí, por ejemplo, la altura, y corresponde justamente a la imagen de x bajo la función, es decir, f de x. O también podrían poner f de x más h, ¿cierto? Pero vamos a colocar aquí f de x. Esa relación es la que nos importa a nosotros en este curso, digamos, ¿ya? Esa es la relación más importante que tiene digamos, esta actividad curricular, por decirlo así. Esto lo vamos a copiar porque es súper importante. Dejar por acá. Y después le hablo un poquito del contexto histórico donde se inventó esto. Entonces, fíjense que yo puedo escribir f de x, f minúscula, ¿cierto? Esta que está a la derecha, es parecido a f de x más h menos f de x, esto en mayúscula, dividido por h, ¿cierto? Puedo dividir por h suponiendo que h es positivo. Entonces, la función original, nuestros datos se parecen bastante a esta función que está acá. ¿Ya? Pero ahora vamos a ir un poquito al tema de las rectas, para que encuentren una relación más o menos cuerda o que tenga algún sentido para ustedes entre estas dos funciones. ¿Qué es una recta? Bueno, una recta es un modelo, ¿ya? Un objeto matemático, que es un modelo de cualquier situación. Por supuesto que rectas se ocupan en todo, ¿ya? En computación, física, biología, absolutamente todo se ocupa en recta. Estadística también. Pero matemáticamente hablando, una recta son un conjunto de datos que se caracterizan por ciertos valores, ¿cierto? Aquí escribí yo la ecuación de la recta, famosa. Esta es lo que llaman la pendiente, ¿cierto? Pendiente de la recta. ¿Cómo se calcula la pendiente de la recta? Para que entendamos qué tipo de característica es. Si yo tengo, por ejemplo, dos valores sobre la recta, dos valores coordenados, significa que tienen un valor x1 o x0, pongámosle, y 0, y x1 y 1, ¿ya? Son dos valores coordenados. La pendiente yo la calculo como y1 menos y0 dividido por x1 menos x0, ¿cierto? Si hay alguien que tenga dudas sobre eso, puede preguntar porque, bueno, no todos tienen por qué acordarse de estas cosas. Por eso es como calculamos la pendiente. Pero eso, ¿qué significa? ¿Qué estamos calculando ahí? Fíjense que y1 menos y0 es una distancia, ¿cierto? Es una distancia vertical. La voy a dibujar aquí en color azul. ¿Ya? Esta distancia que está aquí, vertical, le llamamos I1 menos I0. Y en rojo voy a dibujar qué significa X1 menos X0, esa distancia horizontal. ¿Cierto? Entonces la pendiente de una recta, ¿qué es? ¿Ya? Le podemos dar un montón de sinónimos. Por ejemplo, alguien me podría decir es una inclinación. Sí, ya, eso es una pendiente. Una inclinación, una pendiente son sinónimos del mismo concepto. Pero ¿qué es la pendiente? La pendiente es un cociente. Es una división entre dos distancias. ¿Ya? Por lo tanto, en realidad, ¿qué significa la pendiente? ¿Qué significará? ¿Qué es realmente la pendiente de una recta? Si lo analizamos desde ese punto de vista, ya sabemos que es una inclinación, eh, qué sé yo, hay un montón de sinónimos que se le pueden dar, Es pero ¿qué como significa? un valor que puede ir variando. Eh, Tu primera afirmación, estoy totalmente de acuerdo. La segunda es discutible. ¿Es un valor? Sí.
sin duda. ¿Puede ir variando? Yo diría que ahí está la esencia del concepto. Yo diría que la característica de una pendiente y lo que la hace ser pendiente es que no puede variar. Vamos a ponerle aquí invariante. Ese es el nombre técnico, digamos. Es una característica que tiene una recta que es invariante, es decir, no cambia si nosotros cambiamos los datos iniciales. Por ejemplo, si yo hubiera tomado otros puntos, S y S punto. ¿Ya? A este le vamos a llamar X2 y 2. Darle ahí un nombrecito. Y yo dibujo la misma distancia. Y hasta ahí, ¿cierto? La pendiente, ese número M, no va a cambiar si yo cambio los datos. Es decir, que esto va a ser exactamente igual a I1 menos I2 dividido por X1 menos X2. Y es por una regla geométrica de los triángulos, ¿cierto? Son las proporciones entre los lados de un triángulo. ¿Ya? Este lado, dividido por el lado inferior, o la base, es exactamente igual al lado I1 menos I0 dividido por su base. Hay un teorema y teorema de Tales, ¿cierto? Que para la gente que le interesa más la geometría, los que no lo conocen no importa, que habla de las proporciones de dos triángulos semejantes, ¿cierto? Esa medida es invariante, es decir, no importa cuáles sean los datos iniciales que ustedes consideren, la pendiente no va a cambiar jamás, ¿ya? Por lo tanto, es una característica invariante de una recta. Eso es la pendiente. Es una característica que tiene una recta que es única de la recta. ¿Ya? Significa que no va a cambiar en ningún momento, independiente de los datos que usted elija. Súper importante porque nosotros nos vamos a concentrar en la pendiente, en la primera parte del curso. ¿Por qué? Y voy a volver a copiar esta relación que está aquí. Está acá. Vamos a graficar en otra pizarra y ustedes se van a dar cuenta por qué es tan importante para nosotros el tema de una pendiente. Supongamos que podemos graficar f mayúscula. ¿Se acuerdan que f mayúscula era el área bajo una curva f minúscula? ¿Ya? Esa era la función área. ¿Ya? Pero supongamos que podemos hacer un gráfico de esos datos, que obviamente se puede hacer con un computador, siempre podemos graficar los datos. ¿Ya? Pero grafiquémosla. Supongamos que es así. ¿No? Nos resulta así f mayúscula. Un cierto gráfico. ¿Qué significa esto? Entonces yo voy a tener un valor x, aquí, tiene su imagen, ¿cierto? F de x, y voy a tener un valor x más h, por acá, que también tiene su imagen f de x más h. Es f de x, ¿cierto? Si yo calculo la diferencia entre estos dos, y fíjense que voy a hacer un pequeño cambio de variable, ¿ya? Simplemente voy a cambiar los nombres. X le voy a llamar x0, para que sea sugerente para ustedes, y x más h le vamos a llamar x1. ¿Ya? Para tener una relación con el análisis que hicimos recién de la pendiente. ¿Cómo escribirían este término que está acá? Bueno, f de x más h, que es x1, menos f de x, que es f de x0, ¿cierto? Dividido por h. Pero h es la diferencia entre esos dos términos. X más h menos x es h, ¿cierto? Que ahí se cancelan las x. Entonces sería x1 menos x0. Fíjense qué tenemos aquí. Yo a este le puedo poner un nombre, y1. Y a este le puedo poner un nombre, y0. O sea, tenemos exactamente una pendiente. O sea, esto que está acá es la pendiente de una recta. Eso es. ¿Ya? O sea, esa variación de la función del área bajo la curva es la pendiente de una recta. Y es la pendiente de la recta secante que une estos dos puntos. Esa recta que está ahí. Entonces nuestra función original es similar a la pendiente de esta recta secante. ¿Ya?
Y a esa pendiente de recta secante le vamos a hacer cierta variación en el curso, nosotros la vamos a ir cambiando, porque vamos a ir cambiando el valor de h. Y aquí yo puedo hablar de un concepto que ya todos tenemos, que es qué significa que h se aproxime a 0, ¿cierto? Un límite. Si h se aproxima a 0, ustedes saben que el valor x más h se va a ir aproximando al valor de x. Cada vez va a estar más cerca. Por lo tanto, estas pendientes de secantes, de rectas secantes, se van a ir asemejando a una recta bien interesante que aparece aquí, que es la recta tangente. ¿Cierto? A medida que h se aproxima a 0, esas pendientes de rectas secantes se van a ir asemejando a la pendiente de una recta tangente. Y a esa pendiente, ¿ya? A la pendiente de la recta tangente, le vamos a llamar f' en x. Esa comita que está arriba, ¿ya? Se refiere a prima por primera, es lo que llamamos la derivada. O sea, la derivada es la pendiente de una recta tangente a una curva. Es un número, un valor, ¿ya? Corresponde a la pendiente de una recta tangente. Y se ve como el límite de las pendientes de ciertas rectas secantes. Y fíjense que relacionamos la función del área, ¿ya? Esta pendiente o esta derivada de la función del área corresponde a la función original f. Eso se hizo más o menos en el, no me acuerdo mucho, 1675. Leibniz, Newton, abogado, físico, conocidísimo, ¿no? Barrow, matemático, y otros. Vamos a poner ahí, etcétera. ¿Ya? Hay varios más que hicieron esta relación entre el concepto geométrico del área y la pendiente de la curva. El concepto del área, voy a volver atrás un poquito, para ir terminando ya. El concepto del área, que llamamos integral, es la segunda parte del curso. Y el concepto de la pendiente de la recta tangente es la primera parte del curso, ¿ya? De la derivada. Y la relación entre esos dos conceptos se llama teorema fundamental del cálculo, que está más o menos ubicado en el medio de los dos. Entonces, la idea es que nosotros conozcamos todos los fundamentos del cálculo diferencial, es decir, qué características tiene esta pendiente de la recta tangente, cómo se calcula, cómo se puede aplicar a problemas concretos. Y una vez que entendamos eso, vamos a plantear este teorema fundamental que lo relaciona con la integral, que es el área bajo la curva, y vamos a ver también qué propiedades tiene esta integral, cómo se puede aplicar, qué relación tiene con la derivada, por supuesto, en los problemas de distinta índole, y desarrollar completamente estos dos conceptos súper importantes en las aplicaciones, ¿ya? Tienen un montón de aplicaciones. En realidad, el curso no va a alcanzar para ver todas las aplicaciones, así que vamos a ver las más esenciales, ¿ya? Ustedes después, si tienen curiosidad de saber en qué más se aplica, bueno, en internet hay un montón de referencias con respecto a aplicaciones posibles del cálculo diferencial y el cálculo integral, ¿ya? Incluso a cosas bastante sencillas, que no requieren un gran conocimiento científico, ¿ya? Por ejemplo, cosas tan cotidianas como la expansión de un rumor, ¿ya? Si alguien habla de un rumor en una universidad, por ejemplo, ¿cómo se difunde ese rumor entre la población dentro de la universidad? Tiene que ver con un modelo del cálculo diferencial. Son como situaciones que se pueden trabajar con cálculo diferencial. O cómo se expande la población criminal en una ciudad también, ¿ya? Tienen que ver con modelos del cálculo diferencial. Entonces, hay tantas aplicaciones que nosotros no podemos trabajarlas todas, vamos a trabajar las esenciales, ¿ya? Las que tienen que ver con ciencias básicas o ciencias de la Tierra. Y nos vamos a remitir a eso. Si queda tiempo, podemos ver alguna curiosidad por ahí en cuanto a las aplicaciones extra, digamos. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo para partir el curso? Para empezar, a ver si tengo por aquí un PDF. Sí, aquí está el PDF. Este es el libro que yo les conversé que está en la red, ¿ya? Que está en la red de la universidad. Yo recomiendo irse al capítulo del límite de continuidad que ustedes ya conocen, ¿cierto? Es un capítulo o sea, es un tema que ustedes ya conocen.
y leer este concepto que se llama razón de cambio. Los límites no, porque los límites ustedes ya los conocen. Ya saben cómo se calculan los límites, a qué se refiere, que son aproximaciones, ¿cierto? Que también sirven como modelos para ciertas situaciones. Pero lo que importa ahora es ver qué es una razón de cambio. ¿Qué significa eso? ¿Ya? Entonces me gustaría que leyeran esa parte, porque la razón de cambio es otro nombre para cálculo variacional, es decir, cálculo de fenómenos que están variando. ¿Ya? Entonces es súper bueno conocer algunas situaciones concretas desde ya, para que una vez que nosotros veamos la teoría, a partir de la próxima clase, ustedes puedan sin problema relacionar estas situaciones concretas con la teoría que vamos viendo. Y aquí presenta varios ejemplos, por ejemplo, qué significa la velocidad promedio, la velocidad instantánea, ¿ya? Cómo se obtiene la velocidad instantánea a partir de la velocidad promedio. Fíjense que ahí hay eh, un pendiente de recta, ¿cierto? Calculada. Ahí ustedes van a ver a qué se refiere con esas pendientes. Y vamos a poder contextualizar. Entonces yo recomiendo partir por una lectura de esta parte, sección 2.1, razón de cambio. Los límites no es necesario si ya los conocen. Entonces son solamente las razones de cambio. Después de eso, una vez que lean las razones de cambio, vamos a ver esta sección, 2.7. Por supuesto que nos vamos a saltar todo esto, porque esto ya lo trabajamos. Entonces vamos a ver esta sección que son tangentes y derivadas, ¿ya? Entonces ustedes también pueden leer, por supuesto, antes si quieren tener una referencia. Entonces vamos a analizar el problema de la tangente a una curva. ¿Qué significa la tangente a una curva? ¿Cómo se puede calcular? ¿Qué relación tiene con el concepto de derivada? ¿Ya? ¿Cómo se puede aplicar a ciertos problemas? Eso vamos a ver después también. Y cómo relacionarlo con el concepto del área bajo la curva, que es la integral. ¿Ya? Eso sería como el tema que vamos a ver. Entonces yo les recomiendo secciones 2.1 y 2.7 para empezar una lectura introductoria al curso, para tener un contexto de lo que vamos a ver, porque después vamos a entrar en algunos tecnicismos que requieren tener por lo menos una perspectiva general de lo que significa, ¿ya? Entonces les recomiendo esas dos secciones para leer y fuertemente, porque es bueno que tengan el contexto. Y yo les voy a dejar una guía que probablemente no van a entender nada, pero léanla, ¿ya? Lean los problemas, podemos empezar a trabajarlos desde la próxima clase, algunos, y, y bueno, los que ya tengan conocimiento de esto pueden obviamente avanzar, adelantar un poco, ¿ya? No sé si hasta ahí hay alguna consulta, alguna duda. Profe, disculpe, Sí, ¿cómo se llama ese libro? este es el libro George Thomas. Voy a ir a la portada para que lo vean. El apellido es Thomas, cálculo una variable. La edición 11 es la que tiene la Universidad Digital, ¿ya? Por eso estoy ocupando esa. Hay ediciones más nuevas, pero no están en la biblioteca digital, así que yo ocupo esta. Y en todo caso no se diferencian mucho, ¿ya? Yo estuve viendo las ediciones más nuevas y no son, digamos, una gran diferencia con respecto a lo que a nosotros nos importa. Tiene fórmulas también ahí que vamos a ir a ver qué significan esas fórmulas más adelante. Ya una vez que tengamos algún conocimiento técnico, vamos a ver esas fórmulas que aparecen ahí. Por ahora no las van a entender probablemente, pero después van a entender todo eso, ¿ya? Entonces, ¿qué les dejo ahora? Yo lo voy a dejar hasta aquí hoy día, ya son las 12. Me gustaría que hicieran esa lectura, secciones 2.1 y 2.5, 2.7, perdón. Ustedes van al capítulo 2, solamente la sección 2.1 que se refiere a razón de cambio. Obviamente eviten los límites, porque los límites ustedes ya los conocen. Si quieren repasarlos, leen, obviamente. Y la sección 2.7, tangente y deriva. Entonces, esas dos secciones contextualizan un poquito para lo que vamos a empezar la próxima clase, que es la derivada, ¿ya? ¿Qué significa la derivada y qué relación tiene con las pendientes de recta, etcétera? Pero ahí ya van a tener un concepto, digamos, un contexto para poder relacionar. Y por supuesto que yo voy a hablar de razones de cambio y voy a hablar de tangente en la próxima clase, ¿ya? Desde un aspecto más técnico. Pero es bueno que ya tengan la lectura. Y lo otro
es la guía. Déjenme ver si la tengo por aquí. Me parece que... Sí, tengo una primera guía, ¿ya? Por lo menos... Ya hay una primera guía completa, ¿ya? Entonces, claro, al principio no se puede hacer mucho, solamente leer un poquito de qué tratan los problemas, qué es lo que se está pidiendo. Y después ya desde la próxima clase ustedes van a poder hacer algunas cosas aquí. Y por supuesto que vamos a ver problemas aplicados al final y todo, ¿ya? Pero eso como para empezar. Hay algunos problemas de aplicación, ¿ya? Que vamos a ver más adelante, todavía no. Hay harto que hacer antes de llegar a eso. Bueno, eso. ¿Cuándo tenemos clase de nuevo? No, todavía no conozco el horario, creo que mañana. Ya. Entonces mañana comenzaríamos con el concepto de derivada. Vamos a ver ejemplos de razones de cambio, problemas con razones de cambio. También les voy a dejar ahí unos ejercicios para que trabajen con eso. El concepto de derivada desde el punto de vista de la tangente vamos a ver mañana. ¿Qué significa la tangente de una curva? ¿Ya? ¿Cómo se define en términos de límites? ¿Y qué es la función derivada? ¿Ya? Con eso vamos a trabajar mañana. No vamos a trabajar con ningún modelo muy específico todavía porque nos falta harto para llegar a eso, pero por lo menos vamos a trabajar algunas situaciones concretas, así bien como ejemplificadoras, digamos. ¿Ya? Y yo no sé si esto me deja bajar la asistencia. Pero lo que voy a hacer es, voy a hacer una copia por si acaso de los nombres que están aquí, ¿ya? Si hay alguien que se salió o algo así, me avisa por correo. Y voy a dejar de compartir un poquito, ¿ya? Para hacer una copia. Y voy a detener la grabación, pero no se salgan todavía, denme un minuto.